Bienvenido, doctor, al tercer episodio del podcast universitario aquí en el PCM Valencia. En esta oportunidad contamos con el director nacional del Complejo Educativo, doctor Raúl Quero Silva. Una de las frases más importantes del rector es que esta es una institución de líderes que forma líderes. Y la forma más importante de crear nuevos líderes es mediante el ejemplo, mediante el modelaje. Y qué mejor ocasión para que los estudiantes, profesores, personal administrativo conozcan a un gran líder como lo es usted y así pueden entender un poco sobre su ejemplo mediante este podcast universitario. Bienvenido, doctor. Mario, gracias por la invitación a este podcast. Bueno, digamos que el liderazgo es el ejemplo, como tú lo dijiste, ¿no? Y gracias por llamarme líder, ¿no? Dentro de lo que cabe, las pocas cosas que puedo yo dar como ejemplo. Digamos que yo hice otro podcast, o lo llamamos algo así como entrevista con el rector, o conversatorio con el rector, lo hice en el Zulia. Estamos en Carabobo, estamos en Valencia. Y es interesante porque la dinámica de este tipo de conversatorios, de podcast, nutre a cada uno, en este caso de los oyentes y a nosotros mismos, ¿por qué no decir? El ejemplo, cuando hablamos de ejemplo, yo siempre he manejado esto de que tus hijos, las generaciones siguientes te vean como esa persona que en algún momento fue un ejemplo y que yo debo continuar ese ejemplo para los nuevos líderes. Entonces, por eso mi lema fundamental es que formemos líderes, que formen nuevos líderes. Y sobre todo porque estamos trabajando con la educación superior. Y la educación superior es muy importante. La educación de nuestro país es reconocida mundialmente. Y hoy día tenemos que hacer mayor esfuerzo, sobre todo por todos los recursos que manejamos acá, para que sean gerentes íntegros. Cuando hablamos de íntegro, estamos hablando de la parte sentimental, de la parte profesional, de la parte gerencial, por supuesto que sí. Pero separando igual a la hora de tomar decisiones el corazón del cerebro. Tenemos que saber tomar decisiones, tenemos que saber cómo recolectar información para esa decisión y tenemos que tener constancia en el propósito que tengamos. Si no tenemos constancia y no damos ese ejemplo de constancia, de entereza, no vamos a lograr formar nuevos líderes, ¿cierto? Entonces, es por eso el esquema. Yo siempre he tenido líderes, por supuesto, que me han llevado a lo que soy hoy día. Uno fue mi padre, el doctor Raúl Quero Silva, la parte gerencial. El otro fue el profesor José Gil, que es gran educador en la parte académica. Esa mezcla es muy importante. Esa mezcla entre la educación, la gerencia y darle ese toque personal, particular de cada quien y que sea un ejemplo para quienes te siguen. Y usted lo menciona, ¿verdad? Lo considero un hombre con muchas habilidades. Gerencial, complejo educativo más grande de Venezuela y uno de los más importantes de Latinoamérica, necesita muchas habilidades. Y esas habilidades, a mi parecer, no solamente nacen en la academia, en la formación, sino que nacen en lo personal, donde viene la profesión, nacen en las familias, en los valores. Todos conocemos a su padre, el doctor Raúl Quero Silva, un hombre visionario, que prácticamente liderizó este proyecto y lo llevó donde usted hoy lo gerencia. Pero conversen un poco de su madre, la señora Rosa García. ¿Cómo fue ese trato que le dio usted para inculcar esos valores que hoy en día los transmite a su propio equipo? Mi padre, por supuesto, es un hombre ejemplar, como tú lo dijiste. El profesor Frank Risker me recibió con una de las obras que hizo cuando estudiaba diseño en su época, en el año 71, y habló sobre que hicieron una toma cuando existía el primer Sucre, que no era en esa época dueño de lo que es MRQ, Mendoza Ramírez Quero, que fue unos años después. Y ellos hablaron con el doctor Quero para que él se hiciese cargo de esa institución, y hoy día es lo que estamos viendo, tanto el Tecnológico Super Politécnico Santiago Mariño y todo el complejo como tal. Mi madre, tú sabes que siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Es esa parte sentimental, esa parte que siempre desde pequeño, pues no te creas que nacimos en esta época de abundancia, en aquella época era muy difícil. Mi padre estudió economía, mi mamá estudiaba y tuvo que manejar incluso residencias. Recuerdo yo en esa época, estaba muy pequeño yo, y prácticamente éramos unos nómadas, ¿no? Mientras mi papá tuvo que irse a Oriente a trabajar, a lograr levantar un poco, y se fue después de la administración pública al área
de la educación, mi mamá estaba luchando para levantarnos también a nosotros hasta que de una otra forma los dos pudieron levantarse. Y junto con una tía que se llama Emerita García, Rosa y Emerita García, en esa época creaban hasta residencias para estudiantes. Residencias para estudiantes. Cuando te digo nómadas, porque nosotros, fíjate, de pequeños vivimos en Maracaibo, donde nacimos. Una hermana, la mayor, nació en Caracas. Otros, la mayoría somos de Maracaibo. Y vivimos en Punto Fijo, Falcón. También vivimos en el Táchira. Yo estudié en un liceo militar, que fue el 4 de agosto en esa época. Fueron Táchira. Y después me pasé al Rafael Urdaneta, que queda en Cabima. Un tiempo vivimos en Barquisimeto. Y luego finalmente cuando me gradué me voy a Caracas. De ahí, desde los 17 años que yo estoy en Caracas, no he visitado mi tierra, por supuesto que sí, soy maracucho, y cuando socializo me vas a sentir mucho el acento maracucho. Claro. Pero es una gran señora, digna de admirar, es mi reina, mi patrona, la veo como tú ves a la Virgen María, como todo hijo ve a su madre, ¿no? Claro. Cada quien bajo sus sentimientos. Y por supuesto perderla fue muy doloroso para mí. Desde que todavía está loco en su mayoría de edad, era el consentido, éramos dos en ese momento, el consentido, y siempre el varón como que va más a la madre y la hembra un poco más al padre, pues tú más o menos sabes cómo es. Entonces ella fue una enseñanza para mí, una líder como, y es quien te hace respetar más a la mujer, a la dama, y tratar como una dama. Mientras mi padre me enseñó a ser caballero por un lado, ella me enseñó las delicadezas de la mujer, ¿sabes? Sí, lo entiendo perfectamente. Y es una maravillosa historia de superación y todo. El complejo educativo, doctor Roquero Silva, está a la vanguardia y se debe por la innovación. Hemos visto como en el último tiempo ha tratado siempre estar en la innovación, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Una gran ayuda ha sido el sistema Saya, que mediante ese sistema, profesores y estudiantes de cualquier parte de Venezuela, incluso del mundo, pueden interactuar entre sí, generando una gran ventaja que no tienen otras universidades. Una de las grandes ventajas también es la creación de nuevas carreras. También una de las más importantes es posiblemente nuevas intenciones a nivel nacional que se puedan abrir, o incluso posgrados que puede dictar la misma universidad. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, con respecto a esa pregunta, fíjate, estábamos hablando de liderazgo, estábamos hablando de el ser un ejemplo, ¿no? Pero hay una gran responsabilidad cuando uno recibe un legado. La gente cree que el legado es la parte activa, la parte material, y realmente la física. Pero para mí el legado, el mejor legado que te puede dar tu padre, tu madre, o el entorno donde tú te formaste, es el conocimiento. El conocimiento, las destrezas, las habilidades, para desarrollar e innovar, porque pueden dejarte en muchos campos abiertos, pero este es un mundo, y sobre todo la educación, donde tienes que subsistir. No digamos sobrevivir, subsistir. Y sobre todo un país como este, ¿no? Evolucionar. Entonces, cuando tú vas evolucionando, tú tienes que desarrollar nuevas ideas. Veía con agrado hace poco que la extensión, porque somos 13 extensión de Politécnico a nivel nacional y 19 del Tecnológico, en diferentes ciudades del país. Estamos, en el caso Politécnico, lo más importante, también tenemos el Tecnológico Agustín Codazzi, que está no solamente el Sucre, no solamente es el Santiago Mariño, sino el Agustín Codazzi, que está en Barinas, y que queríamos desarrollar muchas cosas para, sobre todo que hay una diáspora hoy día, ¿no? Entonces, idear, mantener a ese estudiante creativo no es fácil. Y, te repito, el legado es el conocimiento, y que tú ese conocimiento lo desarrolles de manera tal que crees esa gerencia moderna. Entonces, de una otra forma, he tratado de armar un equipo, de rodearme también de personas que sean capaces de generar nuevas ideas, de manera tal que yo las pueda gerenciar o administrar, y esas nuevas ideas generan una brainstorming, ¿no? Una tormenta de ideas que nos genere
varios conceptos de la nueva administración en la educación superior y en la educación básica. ¿Por qué no voy a decirlo? Porque también tenemos colegios y que un colegio manejado de la misma forma que otro, a lo mejor en diferentes ciudades, no es igual el resultado. Así es la gerencia, así es el liderazgo, así es la administración y así es la toma de decisión. La toma de decisión que tomes tú en una ciudad, a lo mejor, si los elementos no los sabes analizar, no va a ser el mismo resultado que está allá que hacerlo en otra ciudad. Es un poquito difícil el concepto, pero es así. Entonces, dentro del proceso de innovación, primero es cuáles son las carreras que son fundamentales y cuáles son las carreras que van al nuevo milenio y cómo innovar. Bueno, sabemos que de repente hay 2 o 3 universidades que puedan dictar ciertas carreras, pero la fuerza de nosotros es la ingeniería. Esta ingeniería que es fuerza de nosotros, tenemos que ver cuáles son las carreras que están o que podamos actualizar, porque tú puedes tener una carrera ahorita, pero el contenido de esa carrera está acorde a la actualidad. Una pregunta. ¿Sí? Si no está acorde a la realidad, yo como estudiante prefiero ir a ver lo que va evolucionando. Tú acabas de utilizar la palabra. Entonces, decidimos de otra forma analizar con un conjunto que no solamente está aquí en el país, sino que también está en Ecuador, otros trabajan en Estados Unidos, otros en Colombia, y trabajamos en conjunto y diseñamos. Empecé con la creación de una universidad, que es un proyecto muy personal que tengo y que algún día sé que se va a dar, porque estoy trabajando y trato de que lo que te habla de la constancia del propósito, no trato de lo que me propongo en conjunto con ese equipo, tratar de lograr esa propuesta que hay, con esa tormenta de ideas. Entonces, hasta las cosas, decidimos, ya que tenemos diferentes carreras, tenemos una arquitectura y tenemos 10 carreras de ingeniería, crear una más. Y las carreras creo, no sé si las tengo que nombrar ahorita, te las puedo nombrar rapidito, pues tenemos arquitectura, más tenemos ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, ingeniería de mantenimiento mecánico, ingeniería de sistemas, ingeniería en diseño industrial. Y tenemos en el Zulia ingeniería de petróleo, como una de las pocas universidades privadas, por no decir la universidad privada, que la tiene. Tenemos ingeniería química también y ingeniería agronómica en Mérida. Claro, eso se dan en algunas sedes. Decidimos, ¿por qué no crear nuevas carreras de ingeniería? Y dentro de los proyectos estaban varias, pero decidimos priorizar con el tema del avance tecnológico, la inteligencia artificial, la ingeniería en telecomunicaciones. Que son los elementos que vemos aquí en este podcast, en este momento. La ingeniería de las telecomunicaciones, las redes, la parte digital, todo eso lo decidimos engranar y creamos esta carrera y la adaptamos a lo que es el perfil del egresado del Politécnico Santiago Abello. Entonces, la ingeniería de telecomunicaciones es lo que logramos recientemente con un nuevo decreto el 5 de agosto. Y creemos que vamos a tener éxito en eso. Sin embargo, estamos diseñando la de producción, estamos diseñando ingeniería en gas para la parte en Venezuela donde haya explotación de la parte de gas y, por qué no decirlo, trasladar también ingeniería petróleo en la parte oriental. Y tenemos proyectos. El último que estaba conversando en estos días era ingeniería en inteligencia artificial. Lo hay en Colombia, lo hay en México, pero aquí en Venezuela no lo hay. Entonces, son muchas ideas innovadoras. Ahora, el legado existe. Ahora, tú tienes que también como líder dejar un nuevo legado a tus seguidores, ¿cierto? Y está el conocimiento ahí. Efectivamente, doctor, una universidad, un instituto, un politécnico que no tiene la innovación constante está destinado al fracaso. Solamente mediante la innovación está la clave del éxito. Ahora, un mensaje dirigido un poco al estudiante. La mayoría de los estudiantes, por no decir todos, eligieron la carrera por la pasión que tienen, la pasión que ven. Pero hay algo curioso con eso. Muchas veces uno elige la carrera por la pasión de un producto terminado. Por ejemplo, agarré un ejemplo de la Fórmula 1. Yo soy apasionado de la Fórmula 1, pienso que usted también lo es. Sí, claro. Madrugo también para verla. No la pierdo los domingos. Ajá. Esa pasión quizá despertó un poco ingeniería en sistemas, para ver cómo es el sistema de transmisiones, cómo es el sistema que está dentro de la máquina. Quizás también despertó la eléctrica, la electrónica. Quizá despertó mucha ingeniería mediante una pasión.
¿Qué diría usted a nuestros estudiantes que nos están viendo, a nuestros profesores, personal administrativo, de cómo despertar esa pasión que de pequeño la teníamos, pero hay que mantenerla viva constantemente mientras vamos creciendo y superando retos? Alimentarla, dices tú. Sí. ¿Cómo alimentarla? No soy a lo mejor aquel ideal para decirte cómo alimentar las pasiones, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que tienes que ser constante por algo que te apasiona. Bueno, me apasionan muchas cosas. A mí me apasiona y me gusta mucho lo que hago, la educación. Desde pequeño estoy en el ambiente de la educación. Me apasionan las damas, por ejemplo, por qué no decirlo. Me apasiona el deporte extremo también, me apasiona la Fórmula 1, que es parte de un deporte extremo. Pero muchos nacemos con esa semillita para esas pasiones, ¿no? Y sabemos desarrollarla algunos, otros no lo sabemos desarrollar. Entonces, a veces el entorno te ayuda mucho al desarrollo de esas pasiones. A veces, muchos, porque la palabra ingeniero viene de ingenio, ¿no? Sí. Entonces, muchos ingeniosos es porque tienen esa constancia que veníamos hablando anteriormente. Es que algo que le guste, le crea pasión, a eso se dedica. Yo tengo un hijo, por ejemplo, y yo lo estaba orientando a estudiar administración, pero una de las cosas que lo apasiona a él es la cocina. Es difícil convencer, fíjate lo que te estoy diciendo, que mientras la pasión mía es ser gerente, administrador, yo me gradué de licenciado en administración, hice una maestría en administración también en gerencia, y luego hice un doctorado en gerencia avanzada. Mi hijo le apasiona y diga, ¿por qué no le apasiona la parte educativa también en la gerencia? Visto desde el punto de una visión general, no verlo en una visión específica. Sí. Y él me convenció, sí, papá, yo quiero estudiar para chef. Bueno, pero para convencerlo yo a él de que también tiene que estudiar administración, en aras de seguir esa pasión que traté de inculcarle. ¿Cómo lo traté de convencer? Bueno, tú para ser chef tienes que administrar. Claro. Y tienes que administrar recursos para poder crear nuevos platos de comida que esté al gusto de alguien que le apasione la comida, porque tu comida te puede apasionar bajo tu estilo, pero tú tienes que adecuarte al estilo de cada quien. O sea, ¿cómo llevar eso? Bueno, tienes que administrar qué le gusta a cada quien, tienes que administrar también la economía que te va a generar esa pasión que tienes tú por ser chef o por la cocina. Y finalmente se convenció y está estudiando las dos carreras. Una de las escuelas de chef más importantes en Caracas y una de las universidades más importantes también del país, ¿por qué no decirlo? Independientemente de que sea competencia de este complejo educativo que es uno de los más importantes del país. Y bueno, eso es una forma de un líder tratar de convencer, por dártelo como ejemplo, una forma de darte un ejemplo, convencer a que alguien cumpla con una pasión, pero genere otra pasión a otras cosas. Pues tú puedes ser apasionado en la Fórmula 1, pero puedes ser apasionado a muchas cosas. Entonces, el integrar esas diferentes pasiones es lo más importante, y para ello necesitas siempre tu constancia, y para ello necesitas siempre el empeño, la dedicación, y muchos lo llamamos perseverancia, constancia, o como lo quieras llamar. Doctor, hemos estado hablando mucho sobre el liderazgo, la parte de motivación, por así decirlo, la parte bonita del liderazgo. Pero hay una parte que muchos no notan, ¿verdad? Que es la parte del sacrificio, de la entrega, de la responsabilidad de todo un complejo. ¿Cuáles han sido sus mayores cualidades para administrar ese desgaste, por así decirlo, de liderazgo en un complejo tan grande? Por ejemplo, todos tenemos días malos y días buenos. En mis días malos, yo agarro a mi perro, un Yorkie, ¿verdad? Y estoy con él, medito lo que pasó y veo cómo puedo mejorar el siguiente día. ¿Cuál es su estrategia? Para esos estudiantes que hoy no ven, quizás están sufriendo ahorita de ansiedad por exámenes finales o cosas por el estilo. Todas las que yo tengo es un golden albino, podemos decir un golden blanco, y uno se distrae con ellos, ¿no? Y eso te genera también, te libera un poco de estrés, ¿no? La vida es un estrés, la vida es un estrés. Cuando tú tienes pasiones, como veníamos hablando, esas pasiones a veces
te generan problemas incluso en tu entorno, problemas familiares. A lo mejor elimina un poco la comunicación entre la pareja, o porque no solamente es la pareja, sino entre amigos que compartían mucho contigo, ¿no? Entonces, hay un tema de administrar, repito, por eso le hablaba a mi hijo de administrar el tiempo es muy importante. Entonces, ¿en qué momento tú puedes dedicarle a tu familia? ¿En qué momento puedes dedicarle a tu hermano, a tu pareja o al entorno en general? Hacer felices a todo el mundo no es fácil, pero hacerte feliz a ti mismo es mucho más difícil, mucho, mucho más difícil. A veces tú pierdes hasta amistad de ese entorno porque las pasiones te llevan a tal punto que las personas que estaban antes muy cercanas a ti se empiezan a alejar. El punto está en que esa pasión te tiene que dar libertad. Y la libertad para compartir es lo que quiero decir, ¿no? Y la libertad está simplemente en saber administrar corazón y cerebro y saber administrar el tiempo. Si administra bien el tiempo, tengan por seguro que te levantas para hacer ejercicio, para compartir con la familia, para compartir con el amigo y para socializar con nuevas personas que quieran ser tus amigos o tu entorno agradable y que de repente, ¿por qué no decirlo?, puedas ser hasta su líder o su ejemplo a seguir. Claro, como dicen por ahí, en 24 horas caben muchas cosas. Claro que sí, claro que sí. Estamos en semana de acto de grado. El día de mañana, decenas de estudiantes graduando recibirán su título como arquitecto, como ingeniero, como técnicos superiores. Y ellos abrir su título, verán una firma, la suya, su firma. ¿Qué mensaje les tiene para ellos, para decirle que se motiven y sigan adelante? Esto es un paso, que es como una bicicleta. Diste un paso, pero hay que seguir avanzando con los siguientes pasos. El paso más importante es que tú sepas que cada vez que te planteas un reto y lo cumples, aparece un nuevo reto. Y es impresionante. Cada vez que te propones una meta, esta te genera proponerte otra. Entonces, yo me gradué de pregrado. ¿Me quedo allí? Por supuesto, tengo que ir al campo laboral a ver cómo es la experiencia como tal. Porque muchos se enfrascan a abocarse solamente a formarse y seguir con posgrado. Después que tú tengas esa experiencia, tienes que ahí como fortalecerla. ¿Con qué? Con el cuarto nivel y después llegas a tu quinto nivel, perfeccionando el conocimiento y siendo tú el experto en aquello que te propusiste. Pero no significa eso que vas a conseguir un nuevo reto que te proponga. Ahora, seguimos hablando del administrar. Para cumplir todo reto, toda meta, se te van a presentar muchos obstáculos. La vida académica, la vida de perfeccionismo, la vida de profesionalismo, la vida de ejercer, siempre presenta obstáculos. El obstáculo lo puedes ver, o sea, puedes crearlo tú mismo como tú lo puedes crear tu entorno. Para superarlo siempre es la visión abierta. Cómo nosotros vemos las cosas. ¿La vemos como muy difícil o la vemos como que podemos superarla? Mientras la veamos como difícil, nos vamos a enfrascar. Mientras la veamos como poderla superar, cualquier reto que se te proponga, lo vas a lograr. Lo vas a lograr superar, por supuesto que sí. Entonces, planteémonos simplemente diferentes escenarios en cada cosa que nos proponemos. Viendo como principal el fracaso, pero que el fracaso sea como un impulso para seguir hasta lograr. Eso es lo que no puedo hacer. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Estoy con placer con la entrevista y me imagino que los estudiantes, profesores y personal administrativos también lo estarán. Bueno, estamos siempre a la orden. No solamente su director nacional, soy su amigo. Cuando me vean, por supuesto, en Maracay me ocurrió otra vez en Caracas. Usted, doctor, ¿cómo está? Yo siempre lo admiro, lo veo mucho. Y créanme que voy a tratar en lo posible, siempre que pueda y esté a mi alcance, bajo las circunstancias que esté, de buscar nuevos retos y sobre todo nuevos retos para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes que van a ser los próximos líderes de nuestro país, que van a llevar las riendas sobre todo. Así es.